Te descubrí, Cindy. Bueno, ahora sí Hola, estamos ¿cómo están? en modo grabación, jefe. Muy bien. Párate un poco. Ahí apareció tu presentación. Digan, ¿está todo bien? ¿Se ve? Sí, así es. Hoy, ¿cómo transpiré el viernes con la diplomatura catastro, por favor? Era internacional y no lográbamos conectar, no se subían las presentaciones. Oh, qué manera de transpirar. Bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que tiene dos partes. Una en donde voy a dar un teórico con respecto a lo que son, un poco para enmarcar la historia no la historia, sino un poco hacer como una cronología de lo que son las políticas de vivienda, lo que han sido las políticas de vivienda a lo largo del tiempo, para que ustedes se ubiquen en la cuestión de cómo sería en relación al contexto de las políticas habitacionales lo que pretendemos hacer con el trabajo práctico. Entonces voy a hacer un teórico específico con respecto a los distintos momentos de las políticas habitacionales en Argentina, que se refiere también a América, para que en la clase que viene ya nos dediquemos específicamente a lo que son las políticas habitacionales destinadas a regularización o integración de asentamientos informales, como va a ser el trabajo práctico que tenemos. Y en un segundo momento vamos a alargar la guía del trabajo práctico para que ya la vayan teniendo, la vayan conversando con sus compañeros de grupo. Ya le vamos a ir asignando los docentes para ir preparándonos. Tenemos expectativa de ir a campo, de ir a visitar el asentamiento donde vamos a trabajar, que se llama La Lonja. Así tienen una perspectiva con una visión de campo sobre lo que hay que hacer, y no es una visión sobre foto satelital o otras cosas. La estamos preparando, estamos viendo, tenemos expectativa de que sí, que va a poder realizarse, pero nos faltan algunas cuestiones de trámites y de papeles para poder concretarlo. El asentamiento nos espera, no tiene ningún problema. El tema es que logremos que el COE nos dé el permiso y la facultad, más allá de toda la papeleta que hay que realizar. Así que bueno, esas serían las dos actividades para hoy. Si no hay términos que uno usa y que por ahí le resultan como desconocidos, o tal vez le tienen alguna inquietud o están en desacuerdo, como ya decimos siempre, con solo hacer una pregunta por el chat o hacer una interrupción, no hay ningún problema. Estamos dispuestos a conversar sobre los conceptos que estamos dando, porque creemos que la cuestión conceptual es una construcción colectiva y no es de alguien que la recita, sino que con lo que ustedes saben, con lo que nosotros sabemos, los pobladores saben, tenemos que construir un pensamiento común. Bueno, la idea es hablar un poco, no sé si lo han visto en historia, capaz que en algunas cositas, de qué son las políticas públicas habitacionales a lo largo del tiempo que fueron y cómo se van constituyendo en función de un determinado contexto, ¿no? Todas las políticas públicas, como acciones o inacciones de los gobiernos, surgen a partir de un contexto que demanda o de ideas o de políticas que tienen los que están en los gobiernos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo van surgiendo estas políticas, a veces contradictorias, a veces que se suman o complementarias, pero que van teniendo distintas características a lo largo del tiempo, desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. Bien. Las políticas públicas, uno tiene que ver y analizarlas, las políticas públicas habitacionales, ¿no? Es como que están constituidas por diversos
sistemas, uno podría decir sistemas o dimensiones, como vimos en las cuestiones del hábitat, ¿no? Un sistema físico-espacial, un sistema sociocultural y otro económico-financiero. Dentro de cada uno de ellos se van tratando de dar respuesta dentro del sistema, van articulándose o dar respuesta. A ver, normalmente las políticas habitacionales se han centrado en el sistema físico-espacial o en el sistema económico-financiero y no articulando las tres dimensiones estas, ¿no? Bien, bueno, vamos a generar empleo porque hay que dinamizar el mercado, entonces se convierte en una política económica, la política de vivienda, o vamos a construir vivienda, entonces se convierte en una cuestión físico-espacial de un producto determinado, siempre, siempre, siempre dejando de lado todo lo que hace a lo sociocultural, ¿no? Es muy difícil encontrar algún programa en donde se centre el accionar de la política habitacional en la cuestión sociocultural. Yo he encontrado en Latinoamérica un solo programa que se llamaba Obra con Saldo Pedagógico en Bogotá, que la misión de la política habitacional, más allá de urbanización del barrio y de construcción de vivienda, era generar que la política, en la medida que se ejecutara, sea un modo de aprendizaje de la ciudadanía, de los sujetos que habitaban ese barrio. Por eso se llama obra con saldos pedagógicos. Vamos a hacer tal cosa, pero en ese hacer estaba el participar, en saber de los derechos ciudadanos, en ejercerlos, en administrar, en gestionar, en todas esas cuestiones que hacían. Pero es el único programa que he conocido en Latinoamérica que aborda esas temáticas, ¿no? Así que bueno. Estas dimensiones constituyen un sistema institucional que da respuesta a determinadas necesidades, y como dijimos, con las cuestiones habitacionales, para dar solución a una necesidad hay que conocer bien cómo es esa sociedad y cómo se formula el problema. Ah, son pobres, casa. Entonces hay villa, casa. Todo se resuelve con un producto que es una vivienda, y muchas veces no es así. Se resuelve con otro tipo de cosas, como vamos a ver a lo largo de la clase. En estas políticas públicas participan, diríamos, se generan tres tipos de espacios, en donde están los privados, los públicos, y algunos espacios multiactorales que están ejerciendo ahora cierta presión y están tratando de ser los actores efectivos de las políticas. Lo fueron también, no en el gobierno Macri, sino en el otro anterior. Y vamos a encontrar dentro de los entes privados algunas cooperativas, entidades bancarias, al mercado de funcionamiento de la vivienda, ¿sí? El mercado inmobiliario, las familias, ¿no? También como entes públicos los tres niveles, ¿sí? Los tres niveles estatales, nivel nacional, provincial y municipal, que muchas veces tienen las políticas de vivienda, de políticas habitacionales que la desarrollan en sus distintos ámbitos territoriales. Y también se da de que muchas políticas públicas habitacionales son ejecutadas, gestionadas y formuladas en espacios multiactorales. Por ejemplo, el RENAVAP. El RENAVAP es producto de la gestión de un grupo de organizaciones que la fueron impulsando, que presionaron para que salga. Y ahora hay muchos, la CETEP, la UTEP, son organizaciones que están presionando para gestionar y ser ejecutores de las políticas públicas habitacionales. Bien, sintéticamente, para una clase cortita como la de hoy, podemos dividir que la producción del hábitat puede dividirse en dos sectores, una producción formal y una producción informal, ¿no? Una producción formal que la lleva adelante las políticas habitacionales impulsadas por el Estado, otras, los créditos bancarios o las iniciativas que tiene el mercado, y también la producción alternativa producida por ONGs u organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática habitacional, a veces con financiamientos del extranjero o a veces con financiamientos nacionales.
Y hay una producción informal que complementa a la producción formal, que según algunas organizaciones se puede llamar producción social del hábitat, que es algo, es un bien que se autoproduce, ¿no? Que lo lleva a cabo la misma gente que lo va a habitar, las mismas familias que los van a habitar, de acuerdo a sus saberes y capacidades, y que no tiene como objetivo entrar en el mercado de cambio de la vivienda como bien de cambio, sino como bien de uso. Hay veces que tienen apoyos y asistencia técnica para producir el bien, como las universidades, ONGs o otro tipo. Pero si reconocemos que hay una producción formal e informal, ahí estamos ya viendo dos amplios sectores a los cuales las políticas habitacionales tienen que dar respuesta de forma, no digo separada, pero de forma particularizada. El mercado formal funciona de una determinada manera y el mercado informal funciona de otra manera. Entonces, esas políticas habitacionales tienen que tener mecanismos para cada una de ellas, ¿no? Bueno, para ir a cuáles fueron los antecedentes de la política habitacional argentina, como primera parte, nos vamos a ubicar, fíjense esa foto, qué interesante, 1907, uno puede llevar el punto cero de la política habitacional en Argentina a 1907. ¿Por qué? Porque comienza allí una huelga de inquilinos, ¿no? Los inquilinatos eran la forma en que se habitaba la ciudad de Buenos Aires, era habitada la ciudad de Buenos Aires por la gran cantidad de inmigrantes que venían de Europa. Entonces, esa huelga de inquilinos demandaba, ¿sí?, que bajen el costo de los alquileres, que no se desalojen las familias, que hubiera más sanitarios, que las cocinas no sean colectivas, sino que había más condiciones sanitarias, porque hasta ese momento los conventillos eran la única forma de albergar esa población y vivían, se decía, hasta 4 familias por habitación. Se cocinaba con braseros dentro de las mismas habitaciones y se compartía el baño. Entonces, la huelga de inquilinos viene a poner el punto cero de la largada de las políticas habitacionales con la demanda de un grupo anarquista que se llamaba Fora, ¿sí?, para que fue reproduciéndose en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, ¿sí?, llegando hasta hacer unos 2000 conventillos que estaban en protesta, ¿no? Como los hombres tenían que trabajar y como los deportaban porque estaba en boga una ley de que si uno protestaba contra las medidas que tomaba el gobierno, lo mandaban de vuelta a su país. Entonces, para que eso no ocurra, la protesta básicamente la llevaron adelante estos grupos anarquistas, pero se basó en una interesante propuesta, por eso están estas fotos aquí, que se llamó la huelga de las escobas. Entonces, las mujeres salían a la calle con sus escobas, no hacían las tareas del hogar, y decían que salían a la calle para barrer la injusticia por el aumento de los alquileres. Entonces las mujeres desfilaban por el centro de la ciudad y la policía no se le animaba a desalojarlas de la calle o a pegarles, y con eso lograban que esta huelga cada vez tuviera más adeptos, ¿no? Entonces, sí, para barrer a los caseros, que los caseros serían los administradores de los conventillos, barrer la injusticia, ¿no? Ellos reclamaban. El grupo anarquista tuvo 2 muertos de renombre, y ante eso el grupo anarquista reaccionó y le tiró una bomba a la carreta que llevaba a Ramón Falcón, el que creó la policía, matándolo ahí. Bueno, con esto se desencadena una serie de hechos, pero lo principal y lo que nos compete a nosotros es que a partir de ahí se comenzó a pensar en algunas cuestiones de la política habitacional para albergar a estas familias. Las primeras soluciones fueron de tipo filantrópicas, ¿no?
las esposas de los grandes industriales armaban fundaciones y a partir de allí comenzaron a fomentar una vivienda para los obreros de la fábrica, porque ¿qué estaba pasando? Que los obreros rendían menos porque tenían una mala vida en su vivienda, el producto del hacinamiento, se propagaban las enfermedades, no se alimentaban bien, no se descansaba, por lo tanto no había rendimiento en la fábrica, por lo que las familias comenzaron estas familias adineradas comenzaron a tener algunas respuestas para los obreros de vivienda. Producto de eso tenemos un ejemplo en Córdoba, que es el barrio Kronfuss, ¿sí? Que todavía quedan algunos restos de esas casitas al lado de los Molinos Leticia, ¿no? Como un barrio obrero. Inmediatamente después de todas estas protestas y de algunas soluciones, se genera, a partir del Estado, ¿no? Como política pública estatal, esta es la primera que se genera. La Comisión Nacional estuvo un par de años, ahí ven algunas tipologías, ¿no? De las viviendas, de lo que era el vivir en ese momento, con una vivienda que era totalmente distinta a la tradicional, a la casa chorizo, la casa que traían los italianos, con un modo de vida ya más moderno, ¿no? Con algunas cuestiones como espacios separados para el dormir, para el comer, para los sanitarios, cosa que hasta ese momento no se daba solo en las clases altas. En el 39 se realiza el primer Congreso Latino-Panamericano de la Vivienda Popular, ¿sí? En donde se discuten este tipo de propuestas y que se llevan adelante. Otra situación que se da y que ante la falta de lugar en los conventillos de la ciudad, como la respuesta, como el Estado no les brindaba la respuesta en tiempo y forma, entonces comienzan a conformarse las primeras villas en Argentina. Esta es una cola para un comedor popular, ¿sí? Esperando comida, se llamó Villa Desocupación. Y la Villa Desocupación se forma en 1931, en Puerto Madero, fíjense ustedes, y la Villa Desocupación estaba armada con los desguaces de cajas, lo que se transportaba en los barcos y se desarmaba en el puerto, con eso se iban conformando las casillas donde vivir. Villa Desocupación en Puerto Madero y Barrio Chino en Córdoba de 1928 comienza, que en Villa Rebol, que no es mío el barrio, ahí sí, acá en Córdoba. Es decir, estamos hablando de principio del siglo pasado con el tema de las villas y los asentamientos. Ya con el gobierno de Perón comienzan algunas cuestiones que son importantes para ir constituyendo lo que es la política de vivienda, ¿no? A partir de los planes quinquenales y de las políticas que esos planes quinquenales tienen, se van desarrollando muchos barrios de viviendas relacionados principalmente con los sindicatos y el mundo obrero, ¿no? Pero lo más importante que tiene este periodo es que, miren, desde 1907 pasaron años y no se hizo nada, hasta 1946, en donde Perón declara la emergencia del mercado de alquileres y restringe la libre contratación. Es decir, hay un conjunto de normativas para hacer más accesible el mercado de alquileres. Y por otro lado, se incorpora y se sanciona la ley de expropiación, lo que le permite al Estado tener una herramienta para hacerse de tierra o de inmuebles para la política pública, ¿no? Por otro lado, es muy importante esto de que desde 1948, las dos leyes que todavía continúan con algunas modificaciones, pero que han llegado hasta la actualidad, es la ley de propiedad horizontal, con la cual todos trabajamos desde 1948, es del gobierno de Perón, con lo cual se pudieron regularizar cantidad de edificios que hasta ese momento eran de una sola propiedad, aunque fueran muchos departamentos.
La ley de venta de lote con mensualidades que sigue vigente, que eso puso también limitaciones al abuso por parte de los vendedores de tierra y le puso no solo limitaciones, sino condiciones para la venta de los lotes. Tenían que tener apertura de calles, agua y luz, porque antes la tierra se particionaba y se vendía, y después se reclamaba al Estado para que venga con los servicios. En ese caso, la ley de venta de lotes con mensualidades puso de qué monto deberían ser las cuotas con respecto al salario, cuántas cuotas podrían ser y las condiciones de la tierra para lotear y con el tema de la infraestructura. Eso están todavía las dos vigentes hasta hoy. La ley de venta de lotes con mensualidades no se usa mucho, pero nadie la derogó. Y se crea el Banco Hipotecario Nacional, que bueno, San Menem lo privatizó y se lo dio al mercado, pero es una institución que tenía por objetivo dar créditos a las clases medias para que pudieran hacer su vivienda, ¿no? Por un lado se loteaba, con los créditos hipotecarios se construía y con las políticas llevadas adelante por el gobierno se le brindaba casa a través de los sindicatos a los obreros. Entonces, voy a pasar por alto así no me tardo. ¿Cuál es? A ver, siguiendo a Raúl Fernández Wagner, un docente de la Facultad de General Sarmiento, él dice que las políticas de vivienda las podemos dividir en 3 generaciones, ¿no? Una primera generación que comenzaría a partir de la década del 50, donde a partir del gobierno de Perón, la construcción masiva de vivienda, ligado también a la erradicación de los asentamientos, ¿no? No nos olvidemos que en esta época comienzan las migraciones del campo a la ciudad por la modernización del campo, por la atracción de la mano de obra necesaria para la industria. ¿Sí? Entonces, construcción masiva de vivienda y erradicación de asentamientos irregulares. ¿Cómo era la vivienda? Predominantemente como las que se llaman llave en mano, es decir, una vivienda terminada completamente con toda la urbanización en grandes conjuntos, ¿sí? Producidas por empresas privadas, financiadas por el Estado, ¿no? Básicamente se fue financiada a través del Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI. Hay algunas cosas que uno va a ir viendo a lo largo de estas décadas hasta la actualidad, que algunas cosas perduran en la política, es como una capa, ¿no? Hay una capa de la primera generación, de la segunda, de la tercera y post-tercera, ¿no? La idea también de Estado era que las decisiones se tomaban en el Estado central, en el gobierno nacional, por eso se llama una visión centralista de las políticas, y sectorialista, ¿no? Es decir, sectorialista porque solo se promovía el sector de la industria de la construcción. Por eso vimos al principio que las políticas habitacionales están constituidas por dimensiones. Una que hace la infraestructura, el equipamiento, la vivienda, la tierra, otro a lo socioorganizativo y otro a lo económico. Y cuando se habla de sectorialista es porque solo se enfatiza en la cuestión de la dimensión primera, que es el producto físico habitacional. ¿Sí? Y también vamos a ver que esto dice, se ignora la heterogeneidad de la demanda, había un modelo de sociedad a construir que estaba en lucha lo tradicional, la familia tradicional, el mundo tradicional, con la familia moderna, la sociedad moderna que se estaba tratando de imponer desde el gobierno en la ciudad, ¿no? Bien, acá tenemos algunos de los conjuntos que se construyeron en esas décadas. Buenos Aires tiene mucho de estos conjuntos habitacionales. Acá tenemos algunos, en barrio San Martín, en barrio Maipú, hay algunas de estas construcciones. Y para ver también yo puse esta historieta, esto que están viendo hacia la izquierda, siempre lo cuento porque es importante de cómo una política de vivienda permeaba todas las cuestiones sociales también, ¿no? Es decir, algo que se impulsaba del gobierno a través de los sindicatos, pero que llegaba hasta la escuela, ¿no? Fíjense, esto es un libro de escuela primaria,
y donde habla de que Danielito sale con su padre a dar una vuelta por el barrio y encuentra que hay pavimento, iluminación, higiene, y entonces el padre le pregunta, ¿y sabes a quién le debemos el mejoramiento de una ciudad? Y el chico le responde, claro que sí, a nuestro presidente, Perón cumple. Es decir, que había toda una política de comunicación de lo que hacía el gobierno, de institucionalización de la política de vivienda, no de hábitat, hacia la sociedad. Bien, ¿qué nos pasa? En la década del 70 hay muchos cambios, ¿sí? Porque la ciudad crecía, la población cada vez era más, en la década del 70, y no, las soluciones de vivienda llave en mano no estaban dando respuesta, los asentamientos crecían, entonces era como que a pesar de haber construido mucho, no se lograba satisfacer esa demanda. Se produce la primera cumbre mundial, ¿sí?, de las ciudades, Hábitat 1, en Vancouver, en Canadá, convocada por Naciones Unidas, donde se discuten las políticas habitacionales y cambia el enfoque de la vivienda como una cuestión de sector, como una cuestión de producto, llave en mano, y se comienza a ver la vivienda como proceso social, ¿sí?, en donde el usuario tiene mucho que ver en la producción de este bien, ¿no? Y empieza a constituirse lo que se llaman las políticas alternativas de hábitat, ¿no? Por ejemplo, lotes con servicio, vivienda cáscara, núcleo húmedo. Por ejemplo, vamos a esta. Esto es un lote con servicio hecho acá en Córdoba. Uno, si va al barrio hoy, va a ver que no se distingue dónde está lo construido, ¿no? Esto es barrio 1 de Mayo, principio de la década de los 80, un lote con servicio como una política alternativa. A la gente se le entrega esto, un lote con el pilar de agua, con el pilar de la luz, un baño con todas las instalaciones, que es lo más difícil para realizar por parte de las personas, y parte de las instalaciones de la cocina, para que venga el usuario, el beneficiario de esto, venga y adoce la construcción que tenía, ya fuera de madera, de nylon, con materiales descartables, y se pudiera instalar a vivir rápidamente con las cuestiones más duras, que son las infraestructuras y los servicios de la vivienda. Esto es una política alternativa de vivienda que redujo el costo de la casa y pudo dar mayor cantidad de soluciones que vivienda llave en mano. Por otro lado, podemos encontrar cuestiones alternativas de la vivienda, como la producción de componentes, de las placas Venus, las viviendas semilla, como las que estamos viendo acá, la participación de los pobladores en el armado, en la producción de los componentes. Eso es, ahora que parece una cuestión natural, en ese momento comenzó a ser parte de las políticas de vivienda, también en forma conjunta con lo que venía siendo anteriormente la primera generación de políticas, ¿no?, de vivienda llave en mano, se da en conjunto. La tercera generación de políticas de vivienda, ahí cambia mucho, porque comienza un periodo neoliberal en las políticas en el mundo. Entonces, acá hay un alejamiento del Estado como responsable de las soluciones habitacionales, y comienzan a generarse nuevas cuestiones que tienen que ver con la focalización de las políticas. Las políticas no dejan de ser universales, es decir, cualquiera podría acceder y tenía, según el banco hipotecario para uno, el Fonavi para otro, los mercados para otro, y las políticas focalizadas van dirigidas a un grupo que tiene determinadas características, ¿no? Una población objetivo. Y ahí comienza también a hablarse de los programas de mejoramiento barrial. En forma paralela a las otras políticas, las villas y los asentamientos comienzan a ser trabajados desde la política habitacional con los programas de mejoramiento de barrio, ¿sí?, que tratan de integrarlo físicamente y socialmente estos sectores a la ciudad formal, porque la política decía o dice, la del Banco Mundial y la del BID, que los asentamientos y las villas ya no son un fenómeno pasajero, un fenómeno alternativo, sino que es una cuestión estructural
de la ciudad capitalista y que está para quedarse, ya no es un hecho conjuntural. Entonces la pobreza urbana hay que trabajarla porque es foco de conflictividad, y una ciudad conflictiva no es una ciudad que brinde un escenario para la reproducción del capital, ¿sí? Y para la inversión. Entonces se comienza a atender los asentamientos y las villas para que no se generen conflictos urbanos que detengan la reproducción del capital, ¿sí? Se le da entrada a la sociedad en algunos programas, multisectorialidad, reforma del Estado, pero acá, en realidad, hay un cambio que es la última frase: financiamiento de la demanda. El Estado deja de tener oferta. Ante el FONAVI uno se inscribía o salían los créditos hipotecarios, y acá es al revés. Acá el Estado venía a atender demandas, a ver qué demandaba cada grupo. Y tal vez acá se comienza a hablar de soluciones habitacionales, no de vivienda. La solución habitacional, a ver, determinado grupo que necesitaba cubiertas de techo, terminaciones superficiales, pisos, contrapisos, aberturas o baños, y así de esa manera, a partir de una demanda de la sociedad, comienza a generarse estas políticas de vivienda que comenzaron en la época de Menem, ¿no? Acá vamos a tener algunos de ellos. Programas, en este caso, mejoramiento de vivienda, que derivan de este concepto en toda Latinoamérica, ¿no? La foto superior izquierda es la apertura de una calle en un barrio, en un asentamiento, ¿no? Y uno puede ver ahí, si uno hace foco, puede ver un baño prefabricado con el tanque, los pilares prefabricados y unas casitas de chapa, ¿sí? Que esas casitas son casas de chapa precisamente para que sean removibles fácilmente. Si una familia estaba asentado aquí en el trazado de la calle, con el baño instalado como lote con servicio y esta vivienda de chapa al lado, se podía trasladar inmediatamente para dar lugar al trazado y la colocación de las infraestructuras, como estamos viendo ahí, ¿sí? Con el alumbrado y el tendido de energía eléctrica. Abajo estamos viendo el tratamiento de lo que es el espacio público, en ese caso. Esto es en Bolivia, Barrios de Verdad, en La Paz, cómo se trabajaba el espacio público, cómo se trabaja el espacio público, porque no sé, en este caso el programa no iba hacia adentro de las viviendas, no tomaba el tema vivienda, no importara la condición de la vivienda, sí lo que hace al espacio público. Entonces aquí se está trabajando en las escalinatas, las plazas y el parquizado del espacio urbano de este barrio. Sí se generaban concursos o se brindaban créditos para mejoramiento fachada, pero nada que fuera mejoramiento interior de la vivienda. En la foto superior derecha, esto es un dispensario de animales. Acá hay veterinarios trabajando con caballos, porque esta población es una población de carreros. Ahí se lo ve al dueño del caballo, lo traían para revisar, y tanto la Escuela de Veterinaria de Rosario realizaba su práctica atendiendo los caballos de los carreros o los cartoneros de la ciudad de Rosario. Entonces quiere decir que atendía diversas demandas, ¿no? De espacio público, de acceso a infraestructura y servicio, no de vivienda, ¿sí? No de vivienda, sino lo que hace a todo lo que es servicios e infraestructura. En este caso, el equipamiento de la salud de los animales con los cuales trabajaban las familias. Otros casos de programas de mejoramiento, por ejemplo, un tratamiento de espacio público del favela barrio, generar pequeños espacios urbanos donde la gente puede reunirse, pueda jugar en una favela. Abajo, políticas de vivienda, de cómo el trazado de estos pequeños pasillos con muy pocas condiciones de higiene y salubridad se convierten en esta otra política, ¿no? De vivienda, vivienda en altura ya, de dos plantas, en dúplex, con todo el servicio de infraestructura. Es decir, se trata de erradicar estas viviendas y reemplazarlas por este otro tipo de vivienda, con
cuestiones que tienen que ver con un mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de la salud, ¿no? Si vemos acá otros ejemplos de intervención de esta política de tercera generación, esto también es en Rosario, una intervención donde se toma una villa de la ciudad que está en plena trama urbana y se la va insertando en la ciudad con el trazado de calles, con el ordenamiento, pero no cambiando cómo es hacia el interior de la manzana el trazado parcelario, sino la regularización de los frentes para tratar de conformar manzana e identificar parcela. Acá hay una figura muy linda que se usó en estos proyectos, que es el agrimensor participativo. Se establecían los límites de la parcela entre los vecinos y el agrimensor y ahí se ponían las estacas. Así que se parte de un hecho existente para conformar el plano de loteo, y no al revés, cuando hay villas que se le mete un plano de loteo arriba y traten de enderezar una villa o un asentamiento, cosa que es totalmente ilógica, ¿no? Esta es una buena experiencia del Rosario Hábitat, donde se trató de urbanizar una villa existente, ¿no? Este es el mismo caso, un proyecto de La Lagunita, cómo era antes y cómo es ahora, un proyecto con la intervención de infraestructura. Lo que se trataba es de que se acceda a servicios e infraestructura, ¿sí?, de las familias que habitaban los asentamientos. Bien. Esto da para cada, a ver, en la maestría se da que cada generación de política lleva una clase, ¿no?, de varias horas, así que estoy haciendo una síntesis extrema para no aburrir. Bueno, entonces podemos ver en este cuadro síntesis cómo se daban las políticas, primera, segunda generación y la tercera, cómo, qué objetivo tenía. En la primera generación dijimos erradicación de asentamiento, en la segunda, radicación de asentamiento, y en la tercera generación, alivio de la pobreza. Hay un urbanista, hay un sociólogo y abogado que habla, que dice que el derecho es una convención social, lo que está permitido hoy, tal vez mañana no, o al revés. Fíjense, en la primera generación se erradicaban los asentamientos, cambia la política, cambia la concepción de la política, y en la segunda generación se erradican los asentamientos, ¿no? Y en la tercera, alivio de la pobreza. ¿Qué era esto? Que es lo que estuvimos viendo con los programas de mejoramiento de barrio, ¿no? Ayudar con las políticas de hábitat a la gobernabilidad urbana, ¿sí?, que se estaba deteriorando ante la cantidad de asentamientos y villas según el Banco Mundial y el BID. Como vimos en la primera generación, construcción de llave en mano, constitución de un sistema de provisión a nivel nacional, ¿sí?, y después a nivel provincial mucho más adelante. ¿Qué hacían los gobiernos locales en ese caso? Y básicamente proveían tierra, ¿no?, y podían canalizar la demanda, pero todo estaba centralizado en un gobierno nacional. En la segunda generación, ¿sí?, ahí comienza a ser más heterogénea las políticas con los programas de ayuda mutua, con la autoconstrucción asistida, ¿sí? Aparecen las ONGs y los programas de ayuda mutua y los programas de esfuerzo propio, pero apoyados con asistencia técnica. Para la tercera generación, con todos los cambios que se da, frente a las políticas neoliberales, se desmantela el FONAVI, por ejemplo, que era el Fondo Nacional de la Vivienda, con lo cual todas las provincias recibían un dinero para construir cientos y cientos de viviendas, que no existe más, a partir del genio de la economía Juan Domingo Cavallo, ¿sí?, que dejó de ser, porque de un impuesto a las grandes empresas que tenían provisión de mano de obra, se proveía el fondo FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, para construir vivienda para los obreros. Y él lo sacó a ese fondo. Bien, y dejó, básicamente antes tenía una oferta de programas en la primera y segunda generación, para que en la tercera generación ya no haya más oferta y se atienda a la demanda, como hablamos anteriormente. Bien, las dos últimas filminas. Para ver, si uno analiza la producción formal, como vimos al principio, ¿sí?, este cuadro intenta analizar cómo se produce un bien en el mercado formal.
Entonces, alguien adquiere una tierra, ese que la adquiere con el correr del tiempo, con la tramitación de permisos y con capitales, ¿sí? Contrata profesionales, se diseña esa tierra para que aloje un loteo con determinadas características. A partir de ahí, con la intervención de otros capitales que financian la construcción de esas viviendas, con la provisión de materiales de construcción, de mano de obra, herramienta y transporte, se va produciendo la construcción del bien. En algunos casos puede actuar una empresa constructora, también promotores inmobiliarios, y una vez que ese bien acabado, terminado, ¿sí?, se lo coloca en el mercado para aquel que lo haya comprado para usarlo o para la reventa, para el intercambio o para la oferta en el mercado inmobiliario. Entonces, está bastante claro cómo se produce ese bien, ¿no? Primero urbaniza, diseña, construye para recién ponerlo en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, tiene un circuito en donde los profesionales intervienen en los distintos momentos de ese circuito. Si vamos al mercado informal, en el mercado informal es distinto, ¿no? Porque por ahí la tierra no se compra, ¿sí? ¿Sí? Comparado con el anterior, sino que, fíjense, hay una invasión de una tierra, hay una invasión de la tierra o hay un loteo clandestino, que la misma gente participa, bueno, digamos, en el diseño, en la ocupación, es el hogar, son las familias las que autoproducen ese bien, ¿sí? Con alguna, fíjense que hay también ingreso de capital, hay veces que hay préstamos de amigos, de familiares, de la patrona, como dicen, hay una financiación informal, hay ahorros por parte de las familias, todos los viernes, ustedes ven, si hay corralones que venden de a 20 bloques, de a 40 bloques, y se los tienen para que después puedan ser usados todos en forma conjunta, y la mano de obra de los albañiles del mercado informal, ¿no? Siempre los materiales son provistos por el mercado, en su mayoría de las veces son materiales industrializados, y el equipo y herramientas pueden ser propios o prestados, hay veces que se usan materiales de segunda mano, y se produce un bien, que es la vivienda donde se habita. Normalmente, en el gran porcentaje de la familia, esa autoconstrucción es para uso de la misma familia, no para reventa. Pero hay ocasiones en donde la familia, frente a la necesidad de afrontar problemas de salud, problemas de viaje, algunos problemas legales, el bien se vende, entra en el mercado, ¿sí?, para lograr que la familia financie esa otra demanda que tiene para llevar adelante su vida. Y ahí es cuando entra en un mercado, ¿sí?, en el mercado, y comienza a circular el bien como en el mercado formal. En el medio, ¿qué tenemos? Este grisado, este entramado, es una fase que separa la cuestión del mercado informal con el mercado formal, que es lo que nosotros llamamos la fase de regularización o legalización de las viviendas. Es decir, que a partir de producir alguna mensura, un plano de loteo, esa vivienda comienza a tener algunos papeles que dicen que es de la familia, hasta llegar, con un proceso largo, a la escrituración del bien. Pero mientras tanto fue circulando en un mercado informal. Cuando ya tiene la escritura o algún boleto de compra-venta, se va formalizando este relacionamiento con el mercado. Bien, hasta acá es lo que yo quería contarle. Hay como 100.000 filminas más, pero creo que con esto podemos tener un panorama de lo que ha sido como una cronología de las políticas de hábitat para saber dónde estamos parados hoy para enfrentar este trabajo práctico. Bien, hasta aquí, verá, récord absoluto. Te estás superando. Absoluto. Muy bien. Bien. Vamos a
Si quieren... a la segunda parte, o no, dale. ¿Querés abrir a comentarios? O... No, si quieren, si hay preguntas, si hay comentarios, hacemos una ronda y si no, vamos al TP. Bueno, yo complemento con dos cosas. Creo que la única ventaja que ha tenido esto de estar dando clases desde la casa, que mientras vos hablabas, tenía acá a mano la biblioteca, y fíjate vos como reflejo encontré estos dos textos, ¿no? Acá no hay PowerPoint, porque estos son libros de papel, ¿no? Entonces, bueno, muestro la tapa de lejos, que este es un trabajo que tiene por nombre El Estado Peronista, los planes quinquenales del peronismo, la primera experiencia argentina de planificación integral, ¿no? Donde hay un análisis completo y es delicioso porque se han tomado el trabajo de transcribir las hojas originales escritas a máquina, o sea, ahí no había computadora, impresora, década del 50, ¿no? Imagínense, donde aparece en una parte de este plan, de estos planes quinquenales. Quinquenal significa un horizonte de tiempo de planificación a 5 años, ¿no? Donde está el capítulo de vivienda, ¿no? En el caso de un gobierno que lo incluye en su planificación. Pero al mismo tiempo, encontré este otro texto, que es una delicia, que es de Bernardo Berbisky, que se llama Villa Miseria también es América, que tiene un formato de novela, que es un libro muy lindo, pero donde empieza a dar cuenta de la existencia, que es un poco es el creador de este nombre, de Villa Miseria, ¿no? Empieza a dar cuenta de la existencia de la informalidad urbana y de personas que tienen que crear su propio hábitat dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuenta todas las historias, y es del año 57, ¿no? Una cuestión, el Estado intentando dar respuesta y a través de un escritor contando estas cuestiones que existen hace 70 años, o sea que no es un problema de la semana pasada, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Es como este juego permanente de gato y ratón, o de oferta y demanda, para intentar resolver estas cuestiones que son bien características de nuestras ciudades latinoamericanas. Hay un apunte de Fernández Wagner que vamos a dejar colgado, que habla de las 3 generaciones de vivienda y llega hasta la actualidad, que lo vamos a tener... ¿A dónde lo vamos a poner, Luis? Vamos a usar el Uncabim 10, claro, que ahí es el lugar para depositar material, todo lo que sean archivos de material. Perfecto. Vamos a ir poniendo todo ahí y siempre les avisamos en el grupo cuando hay cosas nuevas, por las dudas. Porque más divertido mirar una red social que el Uncabim 10, digamos, ¿no? No es un gran plan para un sábado a la noche estar mirando un Uncabim 10, por eso avisamos siempre. Bueno, genial. Bueno, si querés, ¿hay alguna pregunta por parte de los alumnos? Yo estoy viendo el chat, no hay ninguna. ¿En historia ven política de vivienda? Hasta donde yo sé, ¿no? No sé si habrá cambiado el plan de estudios o los programas de las materias, pero... No vemos. Como mucho se ve algún nombre. Los planes de vivienda de Evita, creo, o los que había promovido Evita en su momento, los vimos en Historia 3A. Sí, barrio Ciudad de Evita, pero lo vemos como un ejemplo de urbanismo. No lo estudiamos tanto desde la política. No. Bien. En realidad se estudia la arquitectura peronista en Historia 3, o sea, se estudia como una arquitectura por todas estas políticas públicas que llevaron adelante en cuanto a políticas habitacionales. Es Historia 3. Bien, bueno, algo saben entonces. Bien, si les parece, podemos pasar a ver la guía del TP, para que después podamos conversar. Le destinamos bastante tiempo, así no tenemos problemas de interpretación ni nada. ¿La querés colgar, Luisita? Bueno, y la voy comentando. La va comentando, compañero. Bueno, no hay ningún problema. A ver, vamos a... Mientras en este momento hay estirada de piernas, ir a cambiar el termo para seguir tomando el mate, ¿no? O algún café, vamos a ir poniendo para compartir. Así que ahí me avisan si se está viendo en cuanto se vea
la guía. Y ya ahora les vamos a comentar de qué se trata esta cuestión. Bien, aparentemente se está presentando. Vamos a venirnos más para acá. Se está viendo, ¿no? Perfecto. Gracias, Sofía. Bueno, les comentamos de qué se trata esto, a dónde estamos parados en términos de actividades prácticas, ¿no? Vamos teniendo, como habrán visto, las cuestiones teóricas para incorporar, como les dijimos en la primera parte, conceptos que sabemos que son absolutamente nuevos en el camino de formación que están haciendo, pero así como vamos haciendo este camino de nuevos conceptos teóricos, en paralelo esto lo vamos a tratar de transferirlo a cuestiones prácticas, pero con la particularidad que en nuestros trabajos prácticos tratamos de anclarlos lo más posible a situaciones reales. Ese es el espíritu. De hecho, somos una materia de prácticas preprofesionales. Estaríamos haciendo prácticas, pero bueno, nos estamos adaptando al contexto de la pandemia y del aislamiento. Entonces, hemos tenido una primera parte, un primer conjunto de clases teóricas, la introductoria, el concepto de hábitat que dio Gustavo. Estoy haciendo un mapa para acordarnos dónde estamos parados. E hicimos el trabajo práctico 1. ¿Se acuerdan que vimos los ejes de ambiente, de territorio y pobreza? Atravesado o interpelado por el texto de Raúl Fernández Wagner, referido a lo que era el rol profesional. ¿Sí? Entonces, desde ahí, redondeamos una primera idea, que fue ese trabajo práctico 1, para pasar ahora a una segunda y última etapa. Solemos hacer, bajo este formato o esta estructura de materia, sabíamos hacer 3 trabajos prácticos, vamos a hacer 2, es decir, que este segundo es segundo y último, es el trabajo práctico con el cual vamos a terminar la materia, ¿sí? Este trabajo práctico número 2, que le llamamos, ¿cuál es la idea de comentarles hoy la guía? Si quieren pueden tomar apuntes, eso no hay ningún problema, no está prohibido, que puedan ir apuntando cosas o preparando preguntas, pero obviamente que este documento que les estamos mostrando va a pasar a estar disponible. Una cosita, Luis, perdón que te interrumpa, pero a lo mejor operativamente no debieras cortar la grabación y empezar otro, o vos lo sabes editar, para que no sea pensado después subirlo. Lo podemos, las grabaciones las estamos alojando en YouTube, o sea que no... Bueno, perdón. No hay problema, mire, estamos usando el canal de YouTube de la cátedra, claro. Por ahí. Claro, sí, descubrimos eso porque lo que se refiere, Miriam, que las grabaciones de esta plataforma son archivos pesadísimos. Como este año hemos aprendido a dar clases virtuales, en marzo no sabíamos que existía Google Meet, entonces en el camino hemos ido aprendiendo, así que podemos subirlo completo, ¿sí? Entonces les comentaba, este documento que vamos a ver ahora, que lo vamos a repasar, a tratar de explicarlo, lo van a tener disponible, obviamente, porque es la guía de referencia del trabajo, pero va a ser el documento de trabajo desde ahora, desde estos días, hasta que terminemos la materia allá a inicios de noviembre, ¿sí? Va a ser la base sobre la cual vamos a estructurar el trabajo práctico, y las sucesivas clases que vayamos teniendo todos los lunes van a ir sumándoles en bagaje más conceptos teóricos que los van a ir aplicando en el desarrollo del trabajo práctico. Esa es un poco la idea en el lado más didáctico, pedagógico, si se quiere, de qué vamos a hacer a partir de que tengan la guía y cómo vamos a ir trabajando a futuro. Por eso, la idea de presentarla hoy, aprovechando este horario de clase, por lo que me digan, bueno, pues si después mándamela y yo la leo, pero acá la podemos conversar, pueden hacer preguntas que surgen en el momento, después podrán hacer todas las preguntas que quieran cuando la leen más tranquilos, ¿no es cierto? Más tranquilas, pueden, porque va a ser sobre lo que vamos a estar encima hasta que terminemos la materia, como decía recién. Pero la idea de lanzarla hoy es como para empezar a meternos en tema, ¿sí? Y es mejor meternos en tema estando en clase, charlando, aunque sea en esta virtualidad. Es por eso
que hacemos esta presentación de la guía, como si la subiéramos al escenario. Entonces, bueno, acá está el membrete, están los docentes, yo después nos distribuiremos. Y el nombre que lleva por título, el trabajo es Gestión Integral del Hábitat en Comunidad La Lonja, que Gustavo ya adelantó recién el nombre. Para quienes hicieron la tarea de completar el formulario para ver si podemos hacer la visita, ahí les pusimos unas coordenadas de Google Maps como para que se vayan ubicando en qué sector de la ciudad de Córdoba está la comunidad de La Lonja. Ahí el punto que está marcado en esa esquina son unas manzanas que están ahí hacia el este, que se ven que tienen muchos árboles. Bueno, ese conjunto de manzanas, ahí es donde está la comunidad de La Lonja, y es donde vamos a hacer este ensayo, este ejercicio, trabajo práctico de proponer un proyecto para hacer una gestión integral del hábitat en la comunidad de La Lonja. Como referencia tenemos aquí, después lo van a poder leer bien tranquilos, como les dije recién, pero como un primer gran concepto, un primer paraguas, esta bajada, este copete, en términos editoriales, que está puesto aquí arriba de la guía, tomado de los principios de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, hace referencia al ejercicio pleno de ciudadanía, ¿sí? Ese es como un primer gran paraguas, una primera gran cuestión, donde, como dice aquí, todas las personas tienen derecho a encontrar en la ciudad condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad. Eso es digo que es un primer gran paraguas porque también es al mismo tiempo una gran toma de posición desde donde empezamos a mirar este ensayo de intervención como profesionales de un equipo técnico frente a una comunidad urbana que tiene una serie de cuestiones a resolver de su hábitat, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué sección sigue? Vamos a ir viendo las secciones que tiene el documento de la guía. Una introducción, que es como para que nos ponga que empieza a abrir esta idea que comentábamos recién, pero que retoma algunos conceptos que ya hemos tenido en las clases que hemos ido dando, ¿no es cierto? Donde aparece fuerte estos sectores sociales en esta condición de marginación, que no cuentan con recursos suficientes para resolver sus necesidades más esenciales, un Estado que no logra dar respuesta a esto en cantidad suficiente, y se traduce en condiciones deficitarias en materia habitacional, ¿sí? El subrayado es propio, ¿no? No se preocupen que no van a recibir un documento así todo rayado. Quería hacer hincapié en las cuestiones principales más rápido. Esto, a las condiciones, como parte de esas condiciones deficitarias, también hay una incertidumbre en la inseguridad en la tenencia de la tierra, una cuestión central. Imagínense, cada uno de nosotros estar viviendo sobre un lugar que sabemos que no tenemos titularidad respecto a eso y no sabemos si en cualquier momento se puede producir alguna instancia de desalojo o alguna cuestión por el estilo. Esto como para imaginarlo, ¿no? O hacer el esfuerzo por imaginar lo que son esas condiciones para estar teniendo nuestra vida cotidiana. Entonces, estos mecanismos de producción del hábitat alimentan lo que es esta mecánica del mercado informal de suelo, que quizás recuerden principalmente quienes trabajaron el texto de Pedro Abramo cuando hicimos el primer trabajo, y para quienes no, los compañeros un poco comentaron cómo Pedro Abramo identifica claramente estos dos mundos paralelos y complementarios, ¿no? Uno con otro, un sistema, un mercado, unos mecanismos que son formales, y la resolución del hábitat por el lado de la necesidad, cómo se traduce, eso aparece traducido en un mercado informal, ¿sí? De suelo. Entonces, esa mecánica, ¿sí? Esa problemática, tiene este problema de tenencia de la tierra de los inmuebles. La producción de los lotes son clandestinos en el sentido que están fuera de los marcos legales que no necesariamente responden a la realidad, más bien corren por atrás de la realidad. Y frente a este planteo,
tomamos como punto de referencia, y ahí lo relacionamos con lo que recién comentaba Gustavo, en las generaciones de política, vamos a tomar como punto de referencia la época que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde las actuaciones del Estado, basadas en recomendaciones de entes de financiamiento internacional, porque muchos de estos programas de actuación de la tercera generación, los fondos provienen de organismos internacionales de crédito, ¿sí? Los estados dan prioridad a otras cosas en la inversión pública y normalmente nunca hay demasiados recursos, dinero disponibles para vivienda, entonces parece muy fuerte el financiamiento internacional, pero tienen como principio radicar la población en áreas ya ocupadas. Se plantea como una solución social y económicamente más deseable, dicen estos autores que han escrito mucho sobre este tipo de programas. Esta cuestión nos empieza a dar forma al contexto en el cual vamos a dar marco al trabajo práctico. Este tipo de estrategias, ¿en qué se plasman en términos concretos de política? Surgen los programas de mejoramiento de barrios, o programas de mejoramiento barrial, ¿no es cierto?, que apuntan a la regularización o a dar respuesta a determinados problemas, no a todos, pero sí a algunos. Programa de mejoramientos de barrio está dicho en sentido genérico. Estas políticas, como decimos, como se financian desde organismos internacionales, están presentes en casi todos los países de Latinoamérica y toman distintos nombres, que eso ya, Gustavo va a dar una clase específica de eso, por ahí cambia el nombre, algunas particularidades, pero desde un punto de vista, desde una perspectiva más lejana, la lógica es similar, ¿no es cierto? Entonces, estos planes, apuntando, cualificando un poco más la intervención, insisto, sin llegar a resolver de manera completa las problemáticas, abordan lo habitacional, pero también se busca incorporar lo social y lo ambiental, ¿sí? Es decir, que es un nuevo enfoque contrapuesto a lo que se venía haciendo, ¿sí?, donde la política de vivienda era el único mecanismo para enfrentar la pobreza. Es lo que les comentaba Gustavo hace un ratito. Frente al problema, una casa, ¿sí? Tiene este problema, la respuesta, en una época, en una etapa de la formulación de políticas habitacionales, la respuesta era tome. La casa era como visto como sinónimo de solución de todos los problemas, y con el paso del tiempo y con la complejidad, haber abierto el entendimiento del problema, uno se da cuenta que el hecho material casa es una parte de un montón de otros problemas, ¿sí? O sea, hasta ahí como cuestión introductoria. No dije, en el camino los compañeros docentes interrumpan cuando quieran, sobre todo cuando digo alguna, como le dije a la licenciada Mulatero Bruno, cuando digo una macana, bueno, más endereza el bote, Entonces, ese que está puesto como introducción es es como marcar la cancha. Acá adentro vamos a jugar el partido del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, aquí aparece cuál va a ser el objetivo de este trabajo práctico para la comunidad de La Lonja, ¿sí? Entonces, va a ser elaborar un proyecto de intervención interdisciplinario, o interdisciplinaria, porque estoy hablando de la intervención, para el mejoramiento integral del hábitat en el barrio La Lonja, donde se plasman los conceptos recibidos a lo largo del dictado de la materia, hay que decir los que ya hemos tenido y los que vamos a tener, con el fin de generar un cambio positivo en las condiciones urbanas y sociohabitacionales de una comunidad popular. Este es hacia donde vamos a tratar de ir todos y todas, ¿no es cierto? Elaborar un proyecto de intervención para el mejoramiento del hábitat del barrio, usando los conceptos, buscando un cambio positivo en las condiciones urbanas y sociohabitacionales de la comunidad. Ese es el objetivo del trabajo práctico en sí mismo. ¿Y bajo qué condiciones lo vamos a hacer? El trabajo acá entramos, vamos a ir viendo lo conceptual, pero acá va a predominar la cuestión práctica. El trabajo va a ser grupal, ¿sí?
viendo la cantidad de compañeros y compañeras que al momento están cursando, apuntamos a que se conformen grupos de trabajo de 2 o 3 personas, a libre elección. Nosotros, como cualquier otra materia en la que cursamos en la carrera, no vamos a andar nosotros armando los grupos, sino, aparte la virtualidad complica trabajar en grupo. Hemos acumulado muchos aprendizajes del primer semestre, así que por afinidad, porque ya se conocen, están haciendo grupo en otras materias, ahí la libertad es libre. Ya después vamos a hacer la instancia administrativa de que nos avisen quiénes son los grupos, vamos a hacer un formulario, nos hemos hecho campeones de formulario de Google también. Vamos a habilitar un formulario para que completen, nos manden y empecemos a saber quiénes van a conformar los distintos equipos de trabajo, ¿sí? Entonces va a ser de a 2 o 3 personas por grupo. ¿Qué producto producto final, a qué refiere? Es un documento a partir de la guía, de esta guía que estamos viendo, pero esto que está adelantando, elaboración de un documento, está diciendo que esto no es entregar una lámina con renders, ¿sí? Como estamos acostumbrados en las carreras de diseño, o un conjunto de planos o algo, sino que acá va a haber alguna parte seguramente gráfica, técnica, de apoyo al proyecto, pero después una gran parte de las cuestiones que vayan elaborando van a ser cuestiones que van a ir por escrito, ¿sí? Porque que vamos a ir elaborando por escrito, entonces se va a complementar lo escrito con lo gráfico. Todo eso va a conformar una carpeta, un documento, que va a ser la entrega final. Y la fecha pautada por acuerdo de la coordinadora de nivel es el lunes 9 de noviembre. Ahí se supone que estamos cerrando las materias de práctica profesional asistida, tanto la cátedra A como la B. Aquí estamos a un poco más de 2 meses para concentrarnos fuertemente en el desarrollo de este trabajo. Hasta ahí estamos, ¿no? Más o menos viene la cosa. Se viene entendiendo el contexto, el objetivo, de qué manera vamos a trabajar. Bien. Entonces, ¿cuál es el contexto a que refiere el desarrollo del trabajo? Una cuestión que la remarcamos, que esté bien que quede en el documento. Las condiciones de pandemia no nos permiten hacer práctica, por eso está todo el ejercicio de simulación, que es lo que anticipaba recién. Y aquí empiezan a aparecer un poco las condiciones de lo que va a ser nuestro objeto de intervención. Donde dice que la comunidad de La Lonja es un barrio popular de un área intermedia de la ciudad de Córdoba, quienes vieron las coordenadas que les comentaba recién, se han podido ubicar un poco hacia el suroeste de la ciudad, y es un ámbito propicio para pensar e implementar estrategias de gestión, ¿sí? Que cambien las condiciones de vida de la familia. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis en la cual vamos a enmarcar nuestro proyecto, nuestra propuesta de mejoramiento de las condiciones sociohabitacionales de la comunidad? Frente a la crisis social y sanitaria que se atraviesa, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, está negociando un convenio urbanístico, donde una empresa desarrollista tiene que abonar el monto de una plusvalía generada por cambios en el uso del suelo en un terreno donde lanzarán un emprendimiento. Ahí cabe remarcar una cosa. Este dato que les estamos comentando es un dato real, ¿sí? La negociación llevada por el municipio y este desarrollador privado que afecta a esto es un dato real. Esto lo remarco por lo que les decía antes, una cuestión que les marcaba antes. Tratamos, en la medida de las posibilidades de la virtualidad, del aislamiento y de todo esto que es muy condicionante para poder llevar bien adelante una materia, de anclarlo lo más posible a la realidad. Les insistimos con esto porque si bien hay algunas libertades académicas, no deja de ser un ejercicio académico, pero los insumos y a la cuestión que para trabajar y los productos del trabajo que se hace, lo aproximamos lo más posible a una situación real. El barrio es real, el proceso de negociación que nos da el marco también se está llevando adelante en el municipio, así que en eso siéntanse que van a estar lo más cercano posible a formular un trabajo que puede ser, lo podrían estar haciendo si fuesen
profesionales o no siéndolo, formando parte de un equipo técnico real de trabajo en campo, ¿sí? Entonces, en el marco de este convenio urbanístico, que ahí está explicado abajo el concepto, ¿sí? Porque acá estamos diciendo varias cosas que uno podría decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es convenio urbanístico? ¿Qué es plusvalía? Bueno, pasa que no los abrimos para no irnos por las ramas y centrarnos en lo que es la guía, ¿no? Ya después podemos retomar esos conceptos, pero vamos a tratar de fijar los más importantes. Frente a esta cuestión, esta negociación entre el municipio y el desarrollador, dice, es necesario contar con un proyecto de intervención urbano-social que permita valorar la potencial inversión y poder planificar adelante la manera en que se van a invertir esos recursos, ¿sí? Entonces, la operatoria, acá hemos planteado una hipótesis, ¿no es cierto?, de cómo hay muchas formas de llevarlo adelante. Nosotros proponemos una, pero podrían ser otras también, si estudian otros programas de este tipo. Se va a llevar adelante en torno a 3 líneas de acción y en algunos tienen componentes derivados. ¿Y cuáles son esas 3 líneas de acción? Las pinté ahí para que se vean, ¿no? Un poco más. Primero, damos los grandes tips. Uno que le hemos llamado una integración a escala, tiene que ver con la escala, lo urbano barrial. Ya después vuelvo. Un segundo eje relacionado a lo que es el mejoramiento habitacional y de espacios comunitarios. Y uno tercero relacionado a lo que es la promoción y el fortalecimiento organizativo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Sí? Dentro de la línea de acción de la integración urbano-barrial hay como 2 grandes cuestiones que se propone trabajar. Uno tiene que ver con la regularización del trazado. ¿Esto qué significa? Ordenar el asentamiento, logrando la conformación de manzanas y parcelas, delimitando la diferencia entre espacio público y espacio privado. En este tipo de barrios, por el origen que tiene, por la conformación que tienen, es muy común que estos límites, que para nosotros son naturales, porque quizás estamos más acostumbrados a ver la ciudad formal, donde estos límites imaginarios, políticos, administrativos, dicen, bueno, acá esta línea, lo habrán visto cuando dibujan un lote, estas son las medianeras, esta es la línea municipal, esto es público, esto es privado. En este tipo de barrios, este tipo de estas cuestiones que son tan claras en lo formal, acá a veces se desdibujan, no siempre se respetan límites de lo público con lo privado. Las calles no siempre son rectilíneas, como estamos acostumbrados a dibujar una calle, una línea así recta. Entonces, esas cuestiones, en este tipo de intervenciones, en este tipo de programas, también se abordan y se tienen en cuenta, porque permiten regularizar el trazado, poder conectarlo con el entorno circundante, ¿sí? Hacer conexiones viales, dar límites precisos entre lo que va a ser la parte privada, en el sentido que este es mi lote, o las parcelas pertenecientes a la familia, y qué va a ser espacio público, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones involucran esta cuestión que tiene que ver con lo que llamamos regularización del trazado, ¿sí? Y es una cuestión que siempre se aborda en este tipo de programas. Por eso acá, cuando ponemos obra prevista, dice de manera indicativa, es como, le llamamos de manera indicativa porque estamos diciendo como a modo de ejemplo, ¿sí? Esta cosa, la que les comentaba recién. Apertura de calles, la materialización de cordón cuneta, las redes de infraestructura, todo lo que hace, insisto, uso mucho el concepto de escala siempre porque es una noción que nos es más familiar a nosotros en la facultad. Cuando decimos escala, en nuestra facultad es como una noción que ya la tenemos bastante incorporada, ¿sí? Entonces, en una mirada más a nivel barrial, podemos ver esta cuestión del ordenamiento general de todas las parcelas y lo público y lo privado en el barrio. Y también viendo este enfoque escalar, un segundo componente dentro de esta línea tiene que ver con lo que le llamamos mejoramiento y adecuación de espacios públicos de diversa índole.
acá de espacios públicos, ¿a qué estamos apuntando? Me voy directamente a la obra para que se entienda rápidamente, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el espacio calle y lo que podríamos llamarlo espacios verdes. Uso términos, uso términos para que son más familiares en la facultad para rápidamente darnos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ahí en las obras que se pueden llevar adelante aparece el tratamiento de veredas, equipamientos urbanos, si se coloca alumbrado, todo lo que haga equipamiento y preparación de espacios comunes, públicos comunes, como pueden ser plazas o similares, usamos el término plaza, que es el que más se aproxima, y todo lo que hace al espacio calle, ¿sí? Más allá de la escala que tenga. Entonces, este componente, obviamente que tiene una gran relación con el anterior, por eso lo hemos puesto juntos, pero al mismo tiempo tiene relación, pero al mismo tiempo son dos cosas distintas. Una cosa es regularizar el trazado y otra cosa es ver la materialidad y la mejora de las condiciones de ese trazado, ¿sí? Eso es en cuanto a esta primera línea de acción. ¿Mm? No va a opinar, la veo la Daniela ahí con cara como de decir algo, pero no, por ahora no. Vamos para adelante nomás. Una segunda línea de acción, acá aparece más la cuestión de acá donde los arquitectos y arquitectas nos sentimos un poquito más seguros, aparecen los edificios, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta que es un pedacito de toda esta cuestión, la cuestión de los edificios y la arquitectura como la entendemos como diseño de objetos arquitectónicos. Y aquí hemos agrupado la cuestión edilicia, lo hemos agrupado en esta línea de acción para ver dos cuestiones. Por un lado, ver la dotación de un espacio que sirve para la realización de actividades comunitarias, un salón de usos múltiples Zoom, que ya lo iremos viendo a lo largo del camino que hagamos, y si está la posibilidad de hacer la visita y que puedan charlar con los vecinos, lo van a ver más de primera mano. Un salón de usos múltiples en este tipo de comunidades no es una cuestión tan así accesoria o que cuento con un apoyo. Muchas veces, en muchos casos, este espacio, en términos constructivos, ¿no? El edificio, a veces tiene como un correlato en ser, en conformar gran parte de la puesta en escena de la vida comunitaria, ¿sí? De las relaciones entre todos los vecinos, los dirigentes, todo se da, muchas veces se ve reflejado en ese espacio. Por eso tiene una gran importancia. Es un equipamiento que no solo sirve para ir llevando la vida cotidiana, donde se hacen las reuniones informativas, las asambleas, donde se comunican los vecinos, se deciden cuestiones relacionadas al barrio, sino que después se le empiezan a sumar actividades y viene la copa de leche, y viene el ropero, y si el festejo del Día del Niño, y que es una serie de cuestiones. Entonces pasa a ser mucho más que un edificio, ¿sí? En términos materiales, retomando lo material y lo no material del hábitat, quizás sea muy modesto en cómo nos han enseñado la arquitectura. En términos no materiales, cumple un rol muchísimo más importante al interior de la comunidad, por eso le damos esta jerarquía y esta importancia a tener un Zoom, ¿cierto? Entonces estas son un poco las cuestiones que están reflejadas en este párrafo, ¿sí? Teniendo en cuenta la cuestión material, que ya lo vamos a ver más abajo. Entonces acá se prevé una cuestión de un Zoom, que ahí después vamos a ver, es una sutileza que podemos ver más adelante, si a lo mejor es un solo espacio, o si el equipo lo justifica, a lo mejor en vez de tener un espacio de un cierto tamaño, tenemos dos más pequeños. Eso después será materia de discusión más adelante, pero dentro de esta línea, entonces tenemos el Zoom por un lado, y por otro lado, la cuestión de lo que hace a las viviendas. Fíjense cómo lo que hablaba, lo que le decía Augusto, el hacer casas, que es como queremos que solucionemos todos los problemas, acá es más o menos, en la forma que está planteada la propuesta de este proyecto, es la quinta parte de la cuestión. Fíjense, ¿no? Es un pedacito de lo que se propone hacer. Acá aparecen las soluciones habitacionales en los casos que necesitemos relocalizaciones. Relocalización significa que, por ejemplo, si estamos viendo en la línea de acción anterior
una apertura de calle, o hay que rectificar un trazado o algo, y de golpe descubrimos, venimos dibujando, y por donde viene nuestra calle, de golpe aparece, que por donde queremos pasar la calle, acá está viviendo tal familia, ¿y qué vamos a hacer? ¿Esquivamos con la calle o les pasamos por arriba o no, como nos suelen enseñar? No. En este tipo de intervenciones, fruto de, puede ser de la rectificación del trazado o de alguna cuestión ambiental, acá los factores pueden ser varios, pero todos pueden tener en común que se dé la situación donde en determinadas familias hay que relocalizarlas. Bueno, esto es todo lo que esta situación es a la que el equipo debe enfrentar, pues, resolverla y hacer una propuesta. Entonces, relocalizar a las familias, que sean en este caso, dentro del mismo predio, porque relocalizarlas no es que me las voy a llevar a 10 barrios de distancia, sino que el desafío está puesto en que estén ahí en el mismo barrio, que a lo mejor las tengamos que correr 50 metros, no 50 barrios. No es esa la solución para este tipo de estrategia, ¿sí? Se apunta a generar un módulo básico de 24 metros cuadrados, algún adelanto hizo Gustavo recién en las imágenes que mostraba. ¿Con qué idea es que sea este módulo básico? Apuntando a que tenga crecimiento progresivo a 2 o 3 dormitorios, o que alguno de estos espacios, en vez de ser dormitorio, se transforme en un espacio de trabajo para la familia, ¿sí? Entonces, ese es el desafío en términos de diseño arquitectónico de vivienda para esta propuesta de intervención integral, ¿sí? Y quiero la tercera línea antes de preguntar. Una tercera línea de acción, ya vimos que teníamos, vuelvo para arriba, una cuestión de escala más urbano-barrial, una cuestión de escala más habitacional, o si se quiere de arquitectura, para decir mal y pronto, en una tercera línea, que es totalmente transversal, los adelanto, es totalmente transversal a las líneas que hemos visto anteriormente. Este tipo de proyectos, y como se habrán dado cuenta en la forma que entendemos el hábitat, no es solamente ver objetos sin personas, para decirlo así mal y pronto, sino que a lo que se apunta, o por lo menos lo que nosotros tenemos posición tomada frente a cómo deben ser estos proyectos, es involucrando activamente a la comunidad, participando en la resolución de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, aquí, por eso lo dice, el objeto de esta línea es brindar a los miembros de la comunidad la posibilidad de participar en la ejecución de las mejoras previstas en las líneas de acción precedentes. Se lo estamos diciendo claramente, ¿eh? No nos vamos a sentar a resolver cosas solamente con AutoCAD y vamos a entregar planos de AutoCAD. No. Acá nos vamos a hacer el ejercicio de meternos como equipo técnico en explicitar y mostrar cómo la misma comunidad se va a involucrar en la solución de su propio hábitat, ¿sí? Y ahí está el desafío. Y encima subimos la apuesta, porque estamos diciendo que esta posibilidad de que la comunidad participe en las obras previstas o en las acciones que se vayan a llevar adelante, a su vez es como matar dos o tres pájaros de un tiro. Esto permita generar unidades productivas o unidades de trabajo o la incorporación de conocimientos y habilidades para los vecinos, o todas las anteriores, ¿no?, como preguntan en las encuestas, que después permita dejar capacidad instalada para que pueda seguir a futuro, tanto mejorando el hábitat como pudiendo ser una fuente laboral o alguna cuestión que el equipo técnico la tendrá que justificar. Cuando decimos equipo técnico, porque por ahí ya lo tenemos hecho carne, ¿no? Cuando decimos equipo técnico, de acá en adelante, escuchen, nos estamos refiriendo a los grupos. 2 o 3 compañeros que se juntan para hacer el trabajo práctico. Como parte de la simulación le vamos a decir equipo técnico, porque son eso. La propuesta que van a hacer es una propuesta profesional de carácter técnico. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se va entendiendo la cuestión? Bien. Si la licencia, o sea, yo digo la licencia, disculpe, licencia, es porque quedaste justo en la ventanita ahí y te veo a vos, ¿no? Es por eso. ¿Sí? Entonces, un contexto habitacional que se lo hemos empezado a contar y se lo vamos a seguir contando, una comunidad, una oportunidad por este convenio, esta actuación público-privada. Entonces, para la comunidad,
una propuesta sociohabitacional con estas 3 líneas de acción bien claras y fuertes. La escala barrial, los edificios, lo habitacional y el trabajo con la comunidad. Entonces, algunas notas al paso, ¿no? Tener en cuenta, vamos a ver cómo involucramos la cuestión de las normas de distanciamiento social, vamos a ver cómo las hacemos jugar, pero una que esta ya la hemos incorporado ya de carácter obligatorio, no está de más decirlo, las normas de accesibilidad o de acceso universal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también ese tema, pero ya no más arquitectura que no sea accesible. Y cuando decimos arquitectura no es solo edificios, sino involucrar también el diseño de los espacios públicos, ¿sí? Las normas de accesibilidad van a atravesar la habitabilidad de los edificios y cómo uno usa los espacios públicos. ¿Va a haber rampas? ¿No va a haber rampas? ¿Qué equipamiento va a tener? Si hago un espacio tipo plaza, ¿qué equipamiento va a tener? Bueno, y vamos a tener en cuenta las normas de accesibilidad, ¿sí? Que no sé si se están enseñando todavía en el plan de estudios, pero es un tema que sí o sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces acá, bueno, acá aparecen ya algunas cosas que adelanté antes, ¿sí? En todo el proyecto, ¿qué vamos a tener? Vamos a conformar un equipo interdisciplinario, ¿sí? Vamos a empezar a poner que no solo con arquitectura y arquitectos y arquitectas vamos a resolver el tema, sino que nos vamos a empezar a imaginar que a lo mejor tenemos que contratar o sumar al equipo profesionales de otras disciplinas y tener en cuenta también los saberes de la comunidad. Vamos a hacer uso de estrategias participativas y de promoción social que tiene que ver con esta tercera línea de acción que comentaba recién para todos los momentos del proyecto. Y sumar la organización del trabajo y cuestiones de capacitación que hagan falta, vinculado a todos los temas, tanto cuestiones laborales, yo adelanté recién, pero puede involucrar, si queremos trabajar algún equipo, si no, vamos a aprovechar para trabajar fuertemente la cuestión del acceso a los derechos y la ciudadanía, bueno, habrá a lo mejor un taller relacionado a eso, que lo engancho con el trabajo, ahí se abren una serie de posibilidades y nos invita a entender la creatividad de otra forma. A mí siempre me gusta decir esto, que por ahí creatividad lo entendemos solamente como un diseño creativo arquitectónico. Y acá la creatividad la vamos a poner a jugar en función de otros temas. Salto a esta cuestión, son los aspectos centrales de cómo nos imaginamos, que son, qué lindo todo esto que me has contado, bueno, pero ¿para cuándo es y cuánto cuesta, no? Que es como suele suceder muchas veces en la vida profesional. ¿Ah? Qué lindo, qué bueno, que todo bueno, pero ¿para cuándo es y cuánto cuesta, cuánto sale? Como se dice. Acá ponemos un horizonte de tiempo en la planificación, que sea 1 año, ¿sí? Que más o menos son los plazos que se suelen manejar en este tipo de programas, a veces son 2, 3, pero 1 año es un plazo adecuado como para proponer, bueno, cómo se van a desarrollar una serie de acciones, todo esto que tenemos que resolver en esas líneas de acción. Y en relación al recurso monetario, momentáneamente hemos planteado esta posibilidad porque estamos averiguando unos valores, pero hemos tomado como referencia en lo que es cuestión constructiva del módulo mínimo y del salón de usos múltiples, un valor por metro cuadrado, ¿sí? Un valor aproximado por metro cuadrado, y si hay algún otro tipo de actividad complementaria que forme parte del proyecto, como hacer talleres de capacitación, tener reuniones informativas, con todo lo que involucre un gasto, el equipo técnico deberá determinar cuál es el costo de eso, ¿sí? Quizás esta parte pueda sufrir algún ajuste, algún cambio, lo estamos terminando de definir porque queremos verlo, si manejamos o no precios de cuestiones a escala barrial, urbana, pero estamos viendo que es medio complejo. De cualquier manera, no se preocupen, si eso llega a tener algún cambio o algo, será avisado y explicado debidamente, pero ¿qué es lo que nos tiene que importar hoy a esta hora? Que lo que vamos a hacer, lo que vamos a proponer, dibujar, escribir, aparte de involucrar a la comunidad, tiene un precio. Que tenga un precio significa que vamos a administrar recursos, porque los recursos no son infinitos, ¿sí? Eso es una cuestión central también que involucramos. Está la cuestión
que conocemos un poco más de cerca por nuestra profesión, relacionado con las cuestiones materiales, pero también aparece involucrar a la comunidad y también aparece esta dimensión de los recursos de las cosas. ¿Querés decir algo, Gustavo? Perdón. No. Me pareció. Hasta ahora todo bien, estoy bien. Hasta acá va viniendo. Entonces, esto que les comentaba, hasta acá, ¿no? Tenemos estas 3 líneas de acción que ya involucran a la comunidad, que tiene un horizonte de tiempo y que va a tener una administración de recursos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Estas 3 líneas de acción, acá aparece lo que el grupo se va a posicionar como un equipo técnico, que ya les adelanté. Las líneas de acción las entendí de una manera, pero al mismo tiempo, esto que les adelantaba recién, lo vamos a denominar aspectos, pero que van a estar presentes y van a ser transversales a las líneas de trabajo, a las líneas de acción que tenemos antes. Y son aspectos que les llamamos, y ya después tendremos un momento de poder dar una clase inclusive y explicarlo con más detenimiento, son aspectos socio-organizativos, económicos, financieros y constructivos espaciales. Son estos que les adelantaba yo recién un poco más informalmente, pero son estos 3 aspectos, ¿sí? Donde en cada caso de estos aspectos acá en la guía tienen abierto una explicación, un adelanto de explicación, porque como les dije, esto es motivo de tener una clase, pero ¿qué cuestión es más importante? Lo socio-organizativo es transversal en todas las ideas, acciones que se planifiquen. Más allá de ser una línea de acción en sí misma en las propuestas que tenemos, lo socio-organizativo desde esa línea, o considerándolo como un aspecto, apuntamos a que permee y esté presente y forme parte de todas las otras líneas en las cuales uno solamente ve edificios o dibujos de calles o dibujos de espacios, ¿cierto? Entonces, el aspecto socio-organizativo involucra algunas de estas cuestiones que están acá, como para darnos a modo de ejemplo, ¿no? Forma parte del modelo de gestión que se lleva adelante, si a lo mejor puede involucrar la presencia de técnicos y presencia de miembros de la comunidad, ¿sí? Tener en cuenta si hay alguna otra cuestión, algún otro objetivo social dentro de la comunidad, porque uno tiene esta cuestión, pero a lo mejor de la comunidad emerge otra cosa, bueno, ver cómo se suma, cómo se articula, cómo se le puede dar respuesta, qué actores sociales, que tengo un concepto nuevo también, que lo vamos a poder desarrollar, pero qué actores sociales intervienen, no solamente los técnicos y los vecinos, puede haber presencia de otras organizaciones, o de otro tipo de niveles del Estado, bueno, tiene que ver con una clase en sí misma. Algunos de estos temas que les estoy diciendo son clases en sí mismas, ¿eh? Acá estamos simplemente diciendo que lo socio-organizativo es un aspecto que ya un poco pueden estar intuyendo por qué lado va y que atraviesa todo lo otro. Lo económico-financiero, como les adelanté recién, es la afectación de recursos, a ver cómo administro los recursos. Sí, las cosas que voy a proponer, proyectar o articular acá tienen precio, ¿eh? Tienen precio las cosas. Y no es solo el cómputo y presupuesto que aprendí a hacer por una obra de arquitectura, ¿eh? Acá le vamos a dar otra vueltita, le vamos a dar otra complejidad, ¿eh? Entonces, lo económico-financiero es una cuestión central, porque, insisto, los recursos no son infinitos. Y lo constructivo espacial es donde, como dije recién, nos sentimos un poco más cómodos, un poco más cercanos, donde hacemos pie, buscando el mejoramiento de la calidad material, resolviendo los problemas habitacionales de ciertas familias y incorporándole la cuestión del espacio comunitario, ¿sí? Entonces, a ver, como para darnos una idea, a ver si se ve este cuadrito, vamos a estar dando vueltas un poco en un modelo que podría ser un modelo matricial, donde acá tenemos las líneas de acción en las que vamos a trabajar, ¿sí? La línea A, la línea B, la línea C, cada una podrá tener eso, pero todas están atravesadas por estos 3 aspectos. En algún encuentro una cuestión tendrá más preponderancia, en otra no, ¿sí? Pero la idea central que nos interesa quedar acá es que hay muchas cuestiones que son transversales a todo. Acá no hay casilleros estanques. Resuelvo una cosa,
o reflejado en el trabajo de los equipos, vos haces tal cosa y yo hago tal otra, la juntamos en la carpeta y entregamos y no sabemos qué hizo el compañero. No va por ahí la cuestión. En alguna parte uno podrá hacer una cosa y otra, pero en algún punto todas las acciones y lo que se propone se tiene que integrar para que sea un proyecto sociohabitacional. Estos tres aspectos, ir viendo cómo van a ir resolviendo las tres líneas de acción que se proponen. Y este es como un punto central de la propuesta esta de trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Este es un punto también me parece como para hacer ahí poner el taco en el freno, como dice un amigo, un momento. Bueno, Silvina tiene un sí, está bien. Y es suficiente, se viene entendiendo por dónde va. Ven que esto va mucho más, y a ver, esto siempre aclaro, no es ser peyorativos o críticos en sentido negativo con los trabajos que hacemos en otras materias de la facu, son otras formas de verlo. Quizás una resolución de una escala, yo siempre digo que lo más parecido, no sé si lo habrán cambiado mucho, pero son más o menos los trabajos o los desarrollos que hacemos en Urbanismo 1, por ejemplo, ¿no? Es una escala barrial, donde nos ponemos, digo, de las materias de Urbanismo 1, pero quizás predominan fuertemente más los aspectos espaciales, y uno lo resuelve desde el gabinete. No, desde un tablero dibuja y traza calle y le pasa por arriba, y a veces abajo no hay familias, no hay cuestiones, no hay organizaciones, no hay conflictos, no hay nada. Acá vamos a tomar herramientas que podamos haber aprendido ahí, pero vamos a incorporarle estos otros aspectos que hemos dicho y para ver cómo se resuelve la problemática habitacional de esta comunidad en este caso. Tomamos una para poder acotar el trabajo, pero en Córdoba, Argentina y Latinoamérica son miles las comunidades que tienen problemas similares a estos, ¿sí? Entonces, ya con esto, estos criterios, vamos a marcar estos criterios porque me parece que son importantes y ya estamos terminando este repaso de la guía. Estos criterios los hemos puesto acá de cerca del cierre porque los creemos que hay que tenerlos presentes todo el tiempo. A lo mejor tenerlos pegados ahí contra la pared y cada tanto estarles pegando una mirada porque van a estar tiñendo toda la propuesta y se van a ver muy reflejados en las buenas propuestas, ¿no? En las que logran resolver todos los problemas y dar cuenta de esta integralidad a la que apuntamos, ¿sí? Entonces, un criterio habla de la resolución colectiva y participativa de los problemas barriales a través de la consolidación de la organización comunitaria. Esto tiene que ver con esto que les comentaba antes. No es que sea solo un desafío, sino que también es una cuestión que cambia abismalmente en términos cualitativos cualquier proyecto de este tipo cuando la comunidad forma parte de la resolución. A ver, los vecinos viven ahí. Nosotros como equipo técnico, desde donde sea, desde una ONG, desde el Estado donde sea, uno aparece ahí, está un determinado tiempo y se va, pero no vive ahí, los vecinos viven ahí, conocen, son quienes conocen, entonces a lo que apuntamos acá como espíritu y como criterio y como toma de posición, como les dije recién, es la resolución colectiva y participativa, en que estén involucrados los vecinos a través de las organizaciones comunitarias presentes en la propuesta que se elabore, ¿no es cierto? Acá la cuestión de la innovación, resolver las problemáticas, innovación y lo accesible, ¿a qué apunta? La progresividad constructiva. Acá es donde les decía recién que le damos una vuelta de rosca a lo que entendemos por creatividad en la arquitectura. Quizás no tenga todo el presupuesto para construir una vivienda completa que responda a las necesidades de los hogares. Entonces aparece este concepto de la vivienda progresiva, un módulo básico, como mostró Gustavo recién. A lo mejor te resuelvo el núcleo sanitario, que es quizá lo más costoso y lo más complicado desde el punto de vista técnico, pero después la misma familia va a ir resolviendo y progresando y adaptándolo al crecimiento del hogar. ¿Cuántos son? ¿Son 2? ¿Son 4? ¿Son 8? ¿Son 1 hogar? ¿Son 2 hogares? Bueno, ¿cómo va a ir? Ahí es donde hay un desafío para la creatividad que decimos tener y cómo va a ser
la evolución de este objeto vivienda al futuro. Entonces, acá la cuestión innovadora tiene que ver con esta cuestión de la progresividad. Si a esto que estamos diciendo le sumamos la generación de trabajo y fabricación de componentes, se está empezando a poner bueno, ¿no? Porque involucramos a la comunidad, esto tiene otra lógica, y estar llevando adelante estas obras en el barrio, todos los recursos que se están invirtiendo y todo, ¿por qué no darnos la posibilidad de pensar al mismo tiempo que esto es una forma de, al involucrar a la comunidad, es una forma de generar trabajo apoyado en la cuestión constructiva y que estamos construyendo vivienda, mejorando el Zoom, pero que nos puede permitir este recurso capacitar a que la misma comunidad ponga en juego sus saberes, incorpore nuevos, y estamos apuntalando de forma paralela o indirecta otra cuestión como es la cuestión de la empleabilidad y la generación de ingresos y de trabajo, ¿sí? Otro criterio que es importante, o que le damos importancia en un proyecto de gestión integral, cómo articular otras fuentes de financiamiento que aporten en los rubros no financiados por los recursos existentes. En este tipo de programas, no siempre se tiene todo el financiamiento que uno quisiera para darle respuesta a todas las problemáticas que uno quiere resolver, ¿sí? Muchas veces, esto se lo contamos, en este tipo de programas, te dice, bueno, hay una convocatoria, nos vamos a presentar, uno averigua bases, condiciones, todo, pero el financiante claramente te dice, acá sí, perfecto, bárbaro, qué bueno, qué lindo tu proyecto, pero acá hay recursos monetarios para financiar este y este tema. Ah, pero yo quiero, no, bueno, ese no entra. Le podemos financiar esto, pero resulta que tienen que resolver otra cosa. Entonces, un valor agregado en este tipo de proyectos es la articulación de posibles fuentes de recursos. A lo mejor, con un núcleo de el financiamiento más importante, a ver qué posibilidad tengo de sumar otro tipo de programas de otras áreas del gobierno, de otros niveles del Estado, ¿sí? Son desafíos de gestión interesantísimos, pero que tienen que ver con la posibilidad de enriquecer más el proyecto y dar más respuesta. En línea con esto de la resolución de los problemas involucrando a la comunidad, viendo la posibilidad de generar trabajo, por ejemplo, a ver cómo esto puede ir a apuntalar el fortalecimiento de los vínculos en la comunidad. O sea, estos proyectos, lejos, el espíritu es que apunten a que la comunidad termine dividida o peleada o generando problemas al interior. Al contrario, el desafío en la gestión de este tipo de proyectos está en buscar que eso no suceda y más bien direccionar o intentar direccionar las acciones hacia esta otra cuestión del fortalecimiento de los vínculos y la inclusión social, más allá de lo físico, la promoción de los derechos ciudadanos. Dos cuestiones que estén acá como 8 y 9 no significa que estén al último. El número es para ponerlo en numeración, pero todos tienen la misma jerarquía, como es la perspectiva de género transversal a todo el proyecto. Esto ya nos habrán escuchado decirlo, y si no lo hemos dicho, lo vamos a decir 20 veces. Es lo más común que en el corazón de la vida comunitaria de los barrios la presencia de la mujer sea fundamental. Llevan adelante todo el empuje y la historia en la trayectoria, en las biografías de conformación de los barrios. Entonces no podemos obviar la perspectiva de género como parte de un proyecto bajo este paradigma o este planteo que le estamos dando. Lo mismo que la cuestión de la accesibilidad, como ya lo adelantamos recién, que es una cuestión que ha estado siempre invisibilizada en cómo nos forman, nos enseñan en la arquitectura, pero por suerte en los últimos años viene permeando de a poco, y hacer ciudades accesibles tiene que ver también con tener en cuenta a todas las personas, en este caso por el lado de la accesibilidad, más allá de su condición, que no puedan disfrutar y hacer uso y goce de la ciudadanía, si viene de la mano porque no pueden hacer uso en términos físicos de la ciudad y del barrio. Entonces es una cuestión que tiene que ver con poder, este ejercicio de ciudadanía que suena tan abstracto, si lo relacionamos con el uso
de los espacios colectivos y comunes, como arquitecto y arquitecta le tenemos que estar dando una respuesta. Ahí sí nos toca claramente a nosotros en nuestra profesión. Bien. Acá ya entramos en la cuestión administrativa, pero bueno, ¿qué sería a lo que apuntamos a resolver? En principio, la idea es que cada equipo resuelva de manera completa en la línea de acción A, que tenía que ver con la regularización del trazado y el estudio de los espacios públicos, y el eje, porque es transversal, y lo tiene que ver todo, el eje C con la promoción comunitaria, ¿sí? Eso lo van a tener que resolver todos los equipos. Y luego del eje B, en principio esto lo debatimos un poco por el volumen de trabajo. Los docentes luego le dirán si resolverán la cuestión de la vivienda, algunos equipos atenderán la cuestión de la vivienda y otros equipos atenderán la cuestión del espacio comunitario del sur. ¿Sí? Porque nos encantaría que puedan atender todos los temas, pero ahí nos generó dudas si era demasiado volumen de trabajo. Entonces, por ahora vamos a hacer el eje A completo, el C completo y un componente del eje B por equipo. Esto es por ocasión de verlo bien detallado en comisión. Y luego, como les comentaba al principio, lo que se entrega no es un plano, ni un render, ni una lámina, sino que es un documento que tiene todo un orden, donde hay una carátula, hay un índice de los contenidos, donde presentan el barrio, donde aparecen los objetivos. Ahora no lo vamos a desarrollar, esto también es motivo de una clase, sino que lo comento en el sentido que se den una idea de cómo va a ser el documento, si bien va a ser digital, porque lo van a entregar en un PDF, pero el formato de referencia es el A4 y algún múltiplo, si tengo algún plano o algún esquema o algo, que sea un poco más grande, pero ese es el documento que se va a entregar, donde va a estar contenido todo esto que hemos charlado en el desarrollo. Bueno, porque hay cuestiones formales, ahí está lo de A4, y ya después veremos cuestiones de resolución de imágenes y todo eso que tiene que ver. Muy bien. Me tomo un mate, arquitecto Rebord, así. Bien. Bueno, pregunta. seguramente que van no a me surgir, gusta. seguramente que van a surgir muchas dudas con respecto a la guía y qué tipo de trabajo. Es la primera vez que lo van a hacer. No se preocupen. La idea es poder ir con cada docente completando y respondiendo sus preguntas. En primera instancia deberían conformar los grupos, así nosotros asignamos a los docentes, pero en síntesis el trabajo es una intervención en un asentamiento, en una villa que se llama La Lonja, acá de la ciudad de Córdoba, en donde vamos a tener que ver de qué manera se pueden trazar las calles, de qué manera hay que relocalizar o hay que esponjar, decimos, algunas viviendas, hay que dotar de equipamiento, un equipamiento comunitario, dos equipamientos comunitarios de acuerdo a las organizaciones que están en el sector, pero todo cruzado por la cuestión de los cómo. Cómo trabajo con las familias, cómo trabajo con las organizaciones, cómo organizo la comunidad, cómo se llevan adelante los trabajos, de qué manera lo organizo. Es decir, que el eje organizativo, ¿sí?, y el eje social son tan importantes como el eje urbano, la cuestión arquitectónica, la cuestión económica. Uno tiene que ver que este es un proyecto en donde todas las dimensiones que vimos al principio y en el concepto de hábitat se articulan. No hay que, bueno, voy a diseñar el trazado urbano y después me acuerdo, bueno, lo vamos a ejecutar por asamblea y vamos a hacer tal cosa. No, son los cómo, cuánto vale esta cuestión, qué rol tienen las familias, qué rol tienen los beneficiarios, las organizaciones comunitarias, cómo me organizo para llevar adelante este trabajo, este mejoramiento integral del hábitat que pretendemos que se haga en la comunidad de La Lonja. Bien, no sé si hay preguntas. Una aclaración que se me pasó por alto porque me fui directamente a la guía. Desde la cátedra, para todos los equipos de trabajo, se les va a proveer un paquete
llamémosle así, un paquete de información referido a la comunidad, ¿sí? No es que, porque este tipo de cuestiones, es bastante poco lo que uno puede encontrar en Google, ¿no? Cuando uno cree que en Google encuentra todo, no, bueno, la información y las piezas gráficas y cuestiones que necesitamos para trabajar, no las vamos a poder encontrar por internet. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, que nosotros les vamos a proveer información que tiene que ver con lo social, planchetas catastrales, estamos armando todo un paquete de información que va a ser un insumo. Eso va a ser, en sí mismo es descriptivo, ¿no? Va a ser un insumo para poder sentarse a trabajar y empezar a desarrollar el trabajo, ¿sí? En el sentido, como le dije, presentar la guía es ir ganando tiempo, es empezar a meternos en temas. Ya lo han escuchado, quienes han estado conectados y más o menos han seguido el hilo de lo que explicamos, ya se están poniendo en tema. En breve ya van a tener disponible este documento que yo les mostré, el mismo lo van a tener para poder releerlo las veces que quieran, rayarlo, pintarlo así como se los mostré, pero empezar a meternos en temas, ¿sí? Los lunes a la tarde y el resto de los días el eje del mundo es la lonja, está la lonja y el planeta Tierra, así como tenemos que tratar de empezar a imaginarnos como equipo, ¿sí? Lo mismo que la inscripción de los grupos, también en los próximos días vamos a habilitar, como les comenté, el formulario para que manden su inscripción oficial, formal, para que sepamos quiénes son los grupos. Y la última cosita, repito acá verbalmente algo que puse en el posteo que hice del formulario. Si logramos concretar esta visita a la comunidad, quienes no... Sí, Sofía, sí, 2 o 3, pueden ser de dos integrantes o 3 integrantes. Ni 4 ni solos, por favor. Suele ser la primera pregunta cuando uno dice lo de los grupos, ¿no? La primera pregunta es, ¿podemos ser 4 o puedo estar solo? No. 2 o 3. No, lo que decía, repito, me parece importante remarcarlo, porque esta cuestión de estar cada uno en su casa, estar tan perdidos, puede ser fuente de alguna angustia, si se quiere. Quienes no estén en la ciudad de Córdoba, pueden estar en la ciudad del lado, pero a lo mejor están en otra provincia y no hay forma de trasladarse. No se preocupen, no se aplican, o sea, no va a estar la posibilidad de formar parte del grupo que vaya al barrio desde ya, pero no se preocupen que no se van a perder nada, no van a estar en desigualdad de condiciones respecto a los compañeros. La cuestión vivencial sí, bueno, ahí sí ya no lo podemos suplir, pero la información que se produzca de este recorrido, fotografías, preguntas, entrevistas, lo que produzcamos como información de este recorrido, de esta visita, vamos a buscar la forma de que esté disponible para todos y para todas, aunque no estén en la ciudad de Córdoba, ¿sí? O sea que en eso, insisto, quédense tranquilos, porque imagino, el primer pensamiento cuando vieron la encuesta es, yo no estoy en Córdoba, yo no voy a poder ir a visitar la comunidad. Bueno, no, vamos a tratar de suplirlo. Queremos ver la comunidad en cuerpo presente, que es lo ideal, lo que quisiéramos, y bueno, para quien no está en Córdoba lo vamos a suplir de esa forma, ¿sí? Eso Gustavo quería dar. Sí, bien. No, y en esto por ahí, perdón, sería importante, sería interesante quienes puedan, que por ahí traten de hacer un grupo, cuando formen los grupos para armar su trabajo final, que por ahí traten de ver la posibilidad de que si es alguien que está acá en Ciudad de Córdoba, con posibilidades de ir a hacer el trabajo en la comunidad y eso, por ahí se agrupe con alguien que no tiene esa posibilidad. Entonces equilibramos un poco esta situación. Claro, claro. Algunos pueden y otros no, digo, en la medida de las posibilidades de los estudiantes. Sí, vale. Si se nos arma un grupo de 3 personas, los 3 están fuera de la ciudad, bueno, como le dije, no vamos a obligarlo, no vamos a armar nosotros los grupos, no queremos eso, queremos por afinidad, porque los grupos ensamblados por partes de las cátedras, porque no se conocen, no, y menos con la virtualidad. Pero lo que dice Dani está muy bueno. Si se llegase a dar, es ideal tener el delegado o la delegada, el representante del equipo técnico acá y el compañero que no está en Córdoba, va a ser más fácil reconstruirlo y así todo vamos a ver si podemos
socializar lo que todos hagan, qué sé yo. Si todos sacamos fotos, a lo mejor podemos juntar las fotos de todos, por ejemplo, y armar una carpeta y todas las pueden ver y hacer uso, ¿sí? O sea, todo, que sea todo de todos. Muy comunista lo mío, pero bueno, ustedes me entendieron. Más bien comunitario, digamos, ¿no? Sí, pero la idea es esa, que compartamos una base de datos de lo que tenemos con lo que se logre cuando vayamos. Que todos los compartamos. Perfecto. Bien. Dice, en caso de ser cordobesa es obligatorio, porque yo... a ver. Bueno, la cuestión, me meto porque yo hice el formulario, o sea, no quisimos meternos... A ver, el formulario eran 3 preguntas nomás, y cuando uno se sienta a pensarlo, claro, uno lo empieza a abrir, termina siendo como una cosa como muy compleja. Entonces preguntamos estas cuestiones bastante básicas, ver si está o no está en Córdoba primero, porque si no está en Córdoba no tiene ningún sentido hablar de nada. Che, lo del medio de movilidad es como para tener un panorama, y pusimos lo de las enfermedades preexistentes, más por las noticias que son de público conocimiento, cómo se comporta este virus que nos tiene así. Pero lo que estás comentando de estar con personas que son grupo de riesgo, a lo mejor conviviendo en la misma casa, desde ya que es un factor que lo vamos a considerar, no podemos... A lo mejor vos llenaste el formulario y dijiste, sí, yo estoy sana, yo estoy bárbara, pero de golpe en la misma casa vivís con una persona que es grupo de riesgo, desde ya que estás eximida de participar. Si no, yo no voy, está todo bien. O sea, no, ahora, o sea, no es que el que está en Córdoba tiene la obligación sí o sí de ir, y porque si no pasaría un caso como este. ¿Sí? Nos vamos a mover de manera flexible con esto, ¿sí? Dentro del despelote que es esto, estamos haciendo lo posible para tener esta instancia de vivenciarlo. Ese es el objetivo. Y quienes puedan. Y si no, lo reconstruiremos, después les podrán contar qué sé yo, eso. Bien, ¿más preguntas? Bueno, acá hay alguien, la guía va a estar en el UNCABIM. Sí, así es nuestro centro de documentación. Es el centro de documentación, ya prontamente vamos a estar subiendo todo, va a ir a parar ahí lo que sea archivos de trabajo. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Votamos la ley, entonces, presidente de la Cámara. Bueno, pareciera que no por ahora. Como decía el maestro. De todas maneras, la guía va a estar en el UNCABIM, y el artículo de Fernández Wagner de las generaciones de las políticas de vivienda también va a estar ahí. Así que con eso van a poder ir leyendo durante esta semana. Poniéndose en tema. Así es. Y la clase teórica, sí, la grabación de la clase teórica, como dice Miriam, por la duda, algún compañero no Bien. Bueno, ¿estaríamos entonces, chicos? Parece que sí. Te tengo grabación entonces. Quedémonos un ratito nosotros.